Ya, ahora sí. Ya, entonces la última clase habíamos dicho que íbamos a hacer un análisis así preliminar a partir de una imagen que les tengo acá y que está en la clase anterior también de un proyecto de urbanización. Claro. Lo vamos a hacer así bien general porque después la idea es que esto va acompañado de un juego de especificaciones técnicas y de planos. Allá. Este es un ejercicio solamente para que ustedes empiecen a visualizar que ahora hay que separar las cosas en otros capítulos, no similares a los de una obra de edificación, en que nosotros miramos en general los planos y decimos ya la obra gruesa es de este tipo, eh, las terminaciones son de este tipo, las instalaciones son estas, las obras exteriores, y eso ya sería todo. Claro. Entonces, a ese análisis preliminar que uno hace, ahora hay que sumarle los elementos que se agregan en la obra de urbanización, que los comentamos en la clase anterior, cuáles eran, digamos. Claro. Entonces, vamos a ver esto primero y después vamos a ver algunos ejemplos de cómo se empieza a analizar esto a partir de los planos. Vamos a achicar este cuadrito. Ah, yo lo había Ya, sacado, le contabilicé las casas, profe. qué bueno, qué bueno. Esa es una de las cosas que hay que empezar a hacer. Entonces, ahora para tener una idea más o menos de qué significa este proyecto que está aquí en la pantalla, eh, los capítulos primeros son los previos, las obras preliminares, que esos son las instalaciones de faena, etcétera, los movimientos de tierra, de escarpe, y después hay que entrar a ver qué es lo que hay que construir, ¿cierto? Entonces, en este plano hay que empezar a visualizar y empezar por alguna parte. Podríamos empezar con la parte de las viviendas, ¿cierto? Entonces va a ser la construcción de viviendas que son viviendas tipo, y habría que empezar a analizar el plano para ver de qué se tratan las viviendas, ¿no es cierto? Por cualquier manzana podemos mirar. Claro, hay dos modelos de casa. Ya, correcto, que eso está aquí al lado, ¿cierto? Sí. Claro. Entonces, eso podríamos partir. Tenemos 20, sí, pues, tenemos 28 casas modelo 1A1 y 47 casas modelo 2B. Ya, ¿por En qué? total son 75 casas. Y a cuál le llamas A1? A la café claro de arriba, A1 y 2B a la café oscuro de abajo. Ese es el modelo que el té, huevo, viejo. Claro, ahí están los Sí, lo que pasa modelos, es que ayer no se seguramente. notaba muy claro. Estos son modelos tipo que deben venir detallados en otra parte del folleto, cuántos metros cuadrados Claro. son, etcétera. Entonces nosotros para poder, como somos unidades repetitivas, nos interesa saber cuántas casas de cada una hay. ¿Ya? ¿Tú me dijiste que la Claro. habías Entonces, contado, Cristian? de la primera, de la café claro son 28 y de la café oscuro son 47. Ya, Hace un total de 75 casas ya. en todo el predio. ¿Qué otra cosa respecto a la cantidad de casas es importante pensar? Hay 8 casas que son pareadas del tipo Exactamente. 2B, del 2B que viene siendo el oscuro, 2 casas que son pareadas del modelo 1B, que es el de arriba. Claro, Hay un esa, área verde y un equipamiento ya, municipal. pero ya, todavía no nos cambiamos a las otras partes. Respecto a las casas, también es importante visualizar cuáles son viviendas pareadas y cuáles son viviendas aisladas. Claro. ¿Y Pensando cuáles ya son las dos? ¿Y en que cuáles son después, adosadas? pensando en que después cuando hagamos los presupuestos y las ubicaciones, también tenemos que separarlas de esa forma, ¿cierto? Por ejemplo, es distinto dos casas pareadas que la misma casa independiente, ¿cierto? Profe, esas son adosadas, ¿cierto? Estas son pareadas, sí, tienen No, unos... el pareo lo conozco, pero el otro tipo, ¿está adosada o está separada de la línea de edificación? Están adosadas, Están adosadas, están adosadas por claro, un lado. claro.
Entonces hay un modelo pareado y un modelo adosado. Correcto. Entonces, es distinto si nosotros ubicamos una casa, por ejemplo, la casa tipo, no sé cómo se llaman, que el Tehue. El Tehue. Nosotros no podemos decir que ya, si estas dos son que el Tehue, se multiplica por 2 el costo de la casa, ¿cierto? Porque están pareadas. Es distinto porque tienen un muro menos, ¿cierto? Tienen un muro en común. Claro. Si fueran aisladas, tendríamos que agregarle un muro más. Ese es un medianero. Claro, el medianero se comparte en este caso. Entonces, por eso está bien lo que hizo Cristian, que además de contar cuántas casas de un tipo son, hay que separarlas en aisladas y Ado- pareadas, ¿no es cierto? Y con eso ya tenemos una idea de lo que va a ser la parte de la construcción de la casa. ¿Qué otra Profe, cosa? pero hay aislada. Sí, pues, todas las aisladas son adosadas, pues. Claro, Estas, son estas adosadas. son adosadas en realidad, para ser estricto en la palabra, pero está en una casa independiente. Sí, No sé si habrá alguna separada del cierre, habría que analizar el plano parece que completo, no. parece que no. Parece que no. Son, parece que no. No, son todas iguales, tienen un adosamiento. Claro, Ahora el adosamiento lo tienen por distintas. claro. Están adosadas por el muro de separación. Sí, correcto. Entonces la única diferencia que va a tener es que en la parte donde son pareadas hay que considerar una pequeña diferencia en la ubicación, ¿cierto? Claro. Para no caerse en ese caso, porque son hartas pareadas en este proyecto. El resto es tener una idea del tamaño de los terrenos, que eso no lo podemos determinar de este plano porque no está a escala. Pero se ve que los terrenos no son muy grandes, habría que empezar después a ver las especificaciones de cada parte para ver qué pasa con las viviendas. Vamos a ir viendo las preguntas que les tenía puestas ahí al lado. Claro. ¿No? Se me desplazó el... Ya, el tipo de número de viviendas ya estaríamos claros cómo se sacan. Se cuentan cuántas de cada una y de este tipo hay tantas pareadas y tantas adosadas. Y con Claro. el otro tipo también. Después de eso mismo lo podemos separar por manzana, porque es Claro. probable que después Profe, cuando programemos la obra vayamos a trabajar por manzana. Entonces también claro. un dato interesante, ese mismo dato que ya tienen, separarlo por manzana. ¿Sí? Las viviendas adosadas son muy parecidas, pero hay diferencias de superficie. ¿Eh? El modelo que el Tehue y el Tricahue. Ah, sí. Claro, son parecidas, pero la diferencia es Profe, superficie. ¿cómo? Explíqueme un poquito eso con la adosada, con apareada. La, Es lo las, mismo, ¿no? sí, no, las viviendas adosadas es cuando la vivienda, como la que estoy mostrando aquí, la número 16, uno de los muros está adosado al del linde. Eso es adosada. Ah, ya, ya. Y Y cuando apareada es están, cuando hay dos viviendas juntas. claro, cuando tienen un muro en común, que es un muro divisorio, Claro, Ya. como es entre la 18 y la 19. Normalmente los loteos hacen esta solución pareada para aprovechar al máximo el terreno y también porque permite un ahorro en el total de la obra. Aquí estamos compartiendo uno de los muros, independiente claro. que sea de una mayor resistencia al fuego, ese ya es un detalle constructivo. Entonces la adosada aquí está adosada por este lado. Sí, se entiende. Esta es el mismo tipo de casa, y si ustedes se fijan está girada. Entonces el muro que se adosa es el mismo. Esta es igual que esa, pero esta está girada. Es el mismo tipo de Claro. vivienda. Y él tiene razón, Ramón, que aquí en el mismo detalle indica que cuando están aisladas tienen esa cantidad de metros cuadrados y en cambio cuando están pareadas son un poquitito más chicas. Entonces no son exactamente iguales.
Entonces la deberíamos presupuestar por separado cuando hagamos el análisis de precio. Y como les digo, también la información conviene ir detallándola por manzana, que después uno trabaja con cada manzana, por ejemplo, para los programas. Entonces uno dice, ya voy a primero avanzar con la manzana 2, con la manzana 3 y con la manzana 4. Y cuando tenga listas las excavaciones y las fundaciones, me voy a cambiar para las manzanas que están acá al lado. Entonces hay que llevar ese detalle porque el avance aquí, como una de las formas de llevar el avance de la obra es por unidad, ¿no es cierto? Por casa. Entonces uno dice, ya, esta semana hice en las fundaciones de 8 casas. Así se llevan los avances, para no tener que ser, no en metros cúbicos ni nada de eso, sino que en unidades de vivienda. Para que sea más manejable la forma de llevar la programación. Veamos la De la otra manzana pregunta. tanto. Vámonos por las preguntas porque me estoy yendo a varios temas juntos. Se me ocurrió unos. Ya, después decía, indique los espacios considerados en este proyecto de acuerdo a su uso y por qué forman parte del proyecto. O sea, de acuerdo al uso de los espacios. Las calles y pasajes son uno de los espacios. Claro, que sería un espacio de uso público Claro. para trasladarse, ¿cierto? Serían Claro. obras viales. Uy, La vialidad sería una de las partes. ¿Y en qué ven ustedes qué características tienen la vialidad de estas calles? que los pasajes son más angostos y las calles son más anchas. Correcto, eso tiene implicancias tanto en el presupuesto, en las ubicaciones, como también en que eso también está regulado por el plano regulador y hay que ver que corresponda los anchos de los pasajes, que correspondan al mínimo establecido en la ordenanza, Claro. que las calles cumplan con los requisitos que pide el plano regulador para las calles, el tipo de vivienda, de calle y todo eso, ya lo podemos visualizar de que hay algunas más anchas que otras. Habla del perfil arquitectónico. Y están separadas en pasajes y en calles en los nombres. Ahora esto, como les digo, este es eh, un plano publicitario de un loteo, no es un plano técnico. Pero Para sirve para vender. visualizar esas cosas. Después vamos a ver en los planos que se pueden visualizar muchas cosas más. Claro. Entonces, ese es un uso de los espacios. Lo otro espacio importante es que aquí hay un espacio que forma parte del lote principal y corresponde a otra etapa de construcción, y aquí estas dos son etapa 2, o sea, se van a construir Claro. después. No formarían parte de la obra. No. Claro. Y los otros Lo espacios serían, equipamiento municipal, dice ahí. sería este, ya Ese equipamiento municipal. es un espacio de equipamiento, también tiene algunas indicaciones que al parecer una multicancha, por la forma que está Claro. dibujado. Entonces ahí nosotros vamos a empezar a hacernos una idea de lo que hay que hacer ahí. Es probable que en este espacio público, que corresponde a un equipamiento, nosotros tengamos que construir aquí una multicancha con las especificaciones que tenga el proyecto, un pavimento seguramente, y es probable que también haya un paisajismo en las áreas verdes. Sí. Sí. Las obras de paisajismo forman parte de los loteos normalmente, de las urbanizaciones. Pueden ser árboles, césped, pavimentos duros. Claro. Está asociado a esto en la urbanización a un proyecto de paisajismo que forma parte del legajo de planos y especificaciones. Y ahí se nos va a aclarar si en realidad estos árboles son nuevos, si se colocan, si se trasladan, se mantienen los que están. Además de que hay que construir el resto de los elementos de la obra vial, ¿cierto? La solera, Claro. las veredas. Aquí ya se nos agrega algo de área verde y una multicancha, que esta multicancha sería una obra complementaria.
Cuando nosotros armemos el presupuesto, lo colocamos como un capítulo horas complementarias y lo colocamos ahí multicancha en zona de equipamiento. Y después la seguimos detallando más. Y acá tenemos esparcimiento también, ¿no? Claro, ya llegamos a esta otra parte, que esto es una zona, un área verde, es como una plaza, entonces esto va a tener asociado, además de las soleras y las veredas que hay alrededor, van a estar asociadas a las partidas que corresponden a una construcción de un área verde. Vamos a tener algunas plantaciones, un mejoramiento del suelo seguramente, plantación de especies vegetales. Aquí podría ser césped, árboles o plantas decorativas, juegos de niños y unos senderos peatonales que habría que ver según la especificación de qué material son. Podrían ser de maicillo, con solerilla. Entonces ahí nos vamos de a poco armando una idea del tamaño y de las características de las cosas que tenemos que construir. Entonces eso yo creo que sería lo más que podríamos ver a partir de esta información, que está muy básica, respecto a los espacios considerados de acuerdo a su uso. Ahora, dice aquí, identifique qué tipo de obras se deberían construir en este loteo respecto a las viviendas y a las obras de urbanización. ¿Qué tipo de obra habría que construir? O sea, qué tipo de cosas o de especialidad, ¿cierto? Es poca la información con una planta de este tipo. Básicamente Claro, las hay que obras que imaginar son nomás. la construcción de cada una de las viviendas, por ejemplo, tendríamos que entrar a desmenuzar la especificación técnica para ver qué tipo de material es, etc. Entonces esto sería todo lo que hay que hacer para una vivienda. Yo creo que para el loteo habría que pensar en la urbanización. Sí, pero partamos con las viviendas. Ah, ya, Las viviendas son las típicas de una vivienda completa, ¿cierto? La obra gruesa, las terminaciones, claro. las instalaciones interiores, ¿no es cierto? Hasta la unión domiciliaria, o sea, hasta la cámara de inspección y el medidor. Los arranques los deberíamos dejar en la parte de la urbanización. En la parte de las casas se considera solamente la instalación interior, hasta el medidor de agua potable, hasta la primera cámara del alcantarillado y hasta el lugar donde se coloca ¿cómo se llama? Hasta donde llega la acometida eléctrica. Eléctrica. De ahí hacia adentro, esa acometida, no, perdón, el cable que hay desde el poste que se coloca ahí hasta el medidor, eso es instalación interior. De ahí para Claro. afuera es El empalme. electricidad pública. Así que las casas no tienen Eso es lo más importante. complicación que eso. Lo que sí también tenemos que empezar a analizar cuando tengamos las cubicaciones y los volúmenes, ver si esto lo vamos a construir de manera simultánea, o sea, si vamos a partir construyendo las casas una tras otra y nos vamos a ir cambiando secuencialmente, o se va a hacer por etapas, por zona. Primero una manzana completa y se cambia y otro equipo acá. Ahí hay que ir rotándola. Y el resto serían los espacios, las obras de urbanización. Y ahora pues llegamos a lo que estabas diciendo tú, Ramón. La urbanización. Correcto. Claro. Profe, con Sí. referente a eso, de ahí hay que contratar los servicios de Chilectra y EFVAL para que hagan el tema de el circuito de la instalación de la red pública hacia domiciliaria. Claro, ahí vamos a ver un poquito más adelante que antes de, antes de partir la construcción, uno saca los permisos de inicio de obra. Y ahí ya tiene que tener contratado por ejemplo, con la parte más complicada, la parte eléctrica. Porque la parte eléctrica es posible que uno la haga con un instalador externo. Tiene que estar autorizado, ¿sí? Claro. Pero hay que presentar un proyecto y tienen que aprobarlo.
¿no es cierto? Tiene que estar aprobado el proyecto de electricidad redes. pública, de redes. Y ahí piden una serie de garantías y contratos que hay que pagar antes de poder ejecutar las obras. Normalmente la empresa eléctrica pone tantos trabas para eso que finalmente uno termina contratándosela a la misma empresa eléctrica, la postación y la red eléctrica exterior. Así es. Hay empresas que son especialistas que ellos están acostumbrados a eso y pueden presentar un proyectista eléctrico certificado y hacerlo externo, pero igual hay que pagar la garantía y el contrato de suministro de Chilecta o de Chilquinta. En clase A. Claro, y ponen muchos problemas. La mayor parte de las veces los loteadores prefieren pagarle a la misma empresa distribuidora que haga la postación y las líneas de alimentación eléctrica. Uno puede iniciar las obras antes de hacer eso, pero se arriesga a que cualquier tema que haya respecto al pago de los contratos y de los gastos reembolsables, se llaman, lo que ellos cobran, Claro. puede demorar después que ellos instalen sus postes. Entonces, respecto a las instalaciones, las otras no, las otras uno las puede hacer perfectamente no es necesario que sea un contratista de VAL, por ejemplo, si quisiera hacer la red pública. Tiene que ser un instalador autorizado, ¿no? Claro. Existe un registro en el cual están autorizados para ejecutar esa obra. Claro, y puede, en algunos casos para los loteos piden que tengan una cierta categoría en el registro de acuerdo al Claro. número de viviendas Claro. para instalaciones públicas de agua y alcantarillado. Entonces, las obras de urbanización, ¿qué tendríamos que fijarnos? En cuáles son calles y cuáles son pasajes. Después habría que ver en las especificaciones y en los planos de qué material son cada cosa, los perfiles tipo de cada calle para ver cuánto hay de vereda, cuánto hay de bandejón, etcétera. Y muy importante que no está acá, que no lo podemos visualizar en la topografía. Eso lo vamos a ver en el ejemplo que viene a continuación. Porque al parecer aquí no hay muros de contención ni ninguna otra obra adicional. O sea, estarían las obras normales de urbanización, pavimentación. No lo manejo. Antes de la pavimentación tenemos que hacer el alcantarillado y todo lo que vaya subterráneo, el agua, Claro. y los arranques. Ahora, como les decía, muchas veces las constructoras primero construyen las viviendas, la obra gruesa de las viviendas, y después se meten a hacer los movimientos de tierra para las calles. Ya, porque cuando uno hace el movimiento de tierra, dificulta el acceso a las viviendas, ¿no es cierto? Claro. Cuando uno está excavando. Entonces, muchas constructoras prefieren hacer las casas primero, en obra gruesa. Cuando está la obra gruesa hecha, van avanzando con las pavimentaciones, y antes de eso meten las tuberías que correspondan. Agua, alcantarillado, agua lluvia en algún caso, dependiendo del proyecto. Ya volví, no se me cayó la señal. Y así hay que ir analizando las distintas zonas para hacerse una idea general del tamaño de las cosas que hay que hacer. O sea, aquí no se ven calles normales, pasajes normales, no se ve nada tan extraordinario. Claro. No hay sumederos de agua lluvia. O sea, puede que hayan, pero como este es un plano publicitario, ¿Cómo es chiquito? no se ven más cosas que eso. Claro. Ya, entonces, esa es una forma de empezar a pensar en lo que hay que construir, ¿no es cierto? Ahora nos vamos a cambiar a la clase 2, esto un poco más en detalle. Aquí les puse en un cuadrito un resumen de lo que
No habrá nadie esperando, a ver, voy a mirar. No, no ha llegado nadie más. De un resumen de lo que se trata la obra de urbanización, que dice que es incorporar a una nueva zona urbana de uso residencial que empieza con la subdivisión de los terrenos disponibles, que incluye la construcción de vías, espacios públicos y su correspondiente urbanización. Eso también era interesante pensarlo, que también hay que analizar cómo es la situación existente del terreno antes de. O sea, si este terreno es un terreno vacío, lo primero que tenemos que hacer nosotros es crear o trazar todos los, por ejemplo, las divisiones, las manzanas. Primero se trazan los ejes de las calles, después se trazan las manzanas y se trazan los lotes. Se supone que los lotes deberían calzar con el plano, lo que no siempre es así. Estoy... Segundo. Ya, está colocando el micrófono otra vez. Entonces está diciendo que de acuerdo a las condiciones del terreno hay que analizar el tema, es importante también el tema de poder trazar los lotes. A veces uno empieza trazando en el espacio disponible. Imaginémonos que el del linde de este terreno originalmente era el contorno de lo que está puesto en colores y que estas calles son existentes. Y uno empieza a trazar, por ejemplo, desde esta casa hacia abajo, con las medidas del plano, y llega aquí abajo y se le acabó el terreno antes de poner la última casa, Chuta. que algunas veces pasa porque algunas veces los arquitectos trabajan con un lote con general, basándose en la superficie que dice la escritura. Claro. Y en terreno normalmente hay diferencias respecto entre la escritura y el espacio que hay disponible en terreno. Por distintas razones, que a lo mejor una calle se corre un poquito. Y generalmente el último loteo que se hace es el que ya quedó un poco más chico, porque todos los anteriores le fueron comiendo un pedacito. Entonces ahí los arquitectos algunas veces tienen que modificar y ver si colocan las casas de otra forma, achican los patios, o derechamente eliminan una casa, porque no cabe. Que son cosas que pasan de repente, ¿eh? No es que no pasen. Sobre todo cuando son varias manzanas, un loteo más grande que este. Ya, entonces vamos a ir a ver la otra clase. Entonces, urbanizar consiste en dotar a los lotes individuales de infraestructura vial, sanitaria, energética, obras de alimentación y desagüe, áreas verdes, equipamiento comunitario, cumpliendo los requisitos, eso es súper importante, de los reguladores de planificación, el plano regulador y las restricciones que ponga la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Profe, una consulta. Sí. Cuando hacen el tema del loteo y hay que poner las calles, ¿se prioriza el tema de las calles primero antes de los espacios de la vivienda? Sí, porque las calles dependen de la revisión del Serviu, por ejemplo, y normalmente los planos de pavimentación están georreferenciados, o sea, la posición de las calles como proyecto están mejor definidas que las de arquitectura, por ejemplo. Y normalmente se conectan a las calles existentes cuando están construidas dentro de la ciudad. Entonces esos ejes hay que mantenerlos. Es más difícil modificar el eje de una calle que modificar el tamaño de los lotes, por ejemplo. Claro. En algún caso extremo se puede llegar a hacer, no sé, en varias partes uno ve que cuando construye una población nueva a una calle que viene derechita le tienen que hacer una pequeña curva para seguir después derecho otra vez. Se puede modificar, es posible, pero
es preferible, es menos demoroso modificar el plano de loteo respecto al tamaño y la ubicación de los lotes que mover la pavimentación. Ok. Entonces, ahora vamos a ver qué información trae un proyecto de urbanización. Normalmente los proyectos de urbanización vienen separados en carpetas, una carpeta técnica, y otras carpetas que viene la parte administrativa. Las bases, las especificaciones, todo eso puede venir en otra carpeta. Entonces, la carpeta técnica, ahora, para este tipo de proyecto, va a estar formada por un plano de loteo, que es un plano de planta general, el proyecto de pavimentación, el proyecto de agua lluvia, cuando tienen, cuando el loteo considera que hay alguna obra de agua lluvia. Bueno, esto viene siempre porque igual se complementa este plano de agua lluvia con el plano de pavimentación, cuando hay escurrimiento por la calle. Igual genera un proyecto de agua lluvia. Proyecto de alcantarillado y agua potable, estos son los públicos. Claro. Proyecto de electricidad pública. Y el proyecto de las viviendas, que ahí viene todo lo que normalmente vemos en las viviendas, arquitectura y especialidades de las instalaciones interiores. Normalmente eso forma la carpeta técnica. A cada uno de estos se le suma la especificación técnica. Ahora esto, si nosotros pensamos en hacer un presupuesto, me va a empezar a generar un gran número de partidas, ¿cierto? Entonces, lo normal es separar estas partidas, estas actividades, agrupándolas, como dice aquí abajo, en las siguientes etapas. Estas son como las etapas típicas que en las casas es obras previas, obra gruesa, terminaciones, instalaciones. En los proyectos de urbanización las etapas son un poquito distintas. Hay una primera etapa que son obras de habilitación, una segunda etapa que son las obras de urbanización, la construcción de las viviendas y el área verde y paisajismo. Podríamos haber agregado acá, lo vamos a agregar al tiro aquí aprovechando que hemos hablado de ese tema en la clase anterior, las obras complementarias. ¿Ya? Que son complementarias para poder materializar la construcción de los distintos usos que tiene el terreno en estos proyectos. Después vamos a ir explicando un poco en qué consiste cada una. Entonces, el juego de antecedentes técnicos va a estar separado en estas especialidades, cada una con su especificación técnica, y también con algunos antecedentes de ingeniería y de mecánica de suelo y otras cosas que se requieren en cada uno. Y vamos a agrupar las actividades en estos capítulos. Entonces aquí vamos a empezar a ver qué es el plano de loteo. Voy a colocar la otra vista la vista completa. Ya. ¿Qué cosas entrega un plano de loteo? El plano de loteo entrega una gran cantidad de información. Es como un plano guía, un índice, que a partir de ese plano uno después se va cambiando a cada una de las especialidades. Es un plano de conjunto, donde encontramos la siguiente información gráfica: plano de ubicación, planos de planta, información respecto a la altimetría y a la planimetría del predio, los perfiles de los espacios públicos de circulación, que son calle y pasaje, y una serie de cuadros informativos de superficie. Hay hartos cuadros ahí que tienen que ver con el cumplimiento de la normativa. Son distintos cuadros de superficie pavimentada, de acera, de vereda, etc. Superficie de vivienda, de patio, de áreas verdes. ¿Por qué hay cuadros de superficie? Porque las exigencias de equipamiento y de áreas verdes se calculan en base a la cantidad de habitantes o a la cantidad de viviendas.
Entonces, esos cuadritos reflejan eso. El plano de ubicación está en una escala bastante grande, yo creo que un poco incluso mayores que 1 a 1000, dependiendo del tamaño del loteo, en que se indica la ubicación del proyecto de urbanización respecto a las calles principales que están cerca, con la orientación al norte y todo el resto, ¿no es cierto? Y el norte geográfico. Entonces, el plano de ubicación nos permite saber la posición de la obra completa respecto a la ciudad. Las vías de acceso nos puede servir ahí. Mira este ejemplo, esta foto de Santiago, toda la con departamental, las higueras. No es más que eso. Después vendría un plano de planta, que aquí hay un recorte de un plano de planta. Que una planta general es parecida a la que vimos antes, que era publicitaria, pero este ya viene como plano de arquitectura. Viene a escala, viene todo a escala y viene más información que en el otro, que vimos antes. El plano de planta básicamente indica los límites del terreno completo, del lindes y los frentes, además de los accesos principales, accesos especiales y accesos vehiculares y peatonales. Se señala la disposición de las vías vehiculares y peatonales, su geometría y su tipología. La tipología va a estar indicada por el tipo de pavimento, básicamente, o el tipo de vía. Señala la distribución de la área a utilizar en el loteo, ya sean de uso público, de tránsito o uso habitacional. O sea, del plano de planta nosotros podemos ver, normalmente vienen acotados los del linde, o sea, viene la cantidad de metros que tiene este frente, ese lado, este otro lado y ese otro lado. Está escrito ahí la cota del tamaño del terreno. O sea, uno podría establecer los del linde de cada lote, a partir del lote de al lado, por ejemplo. Y de cada manzana están indicadas las calles, con los ejes de las calles, los anchos ya está todo a escala, y se indican los espacios que van a ser destinados a uso público, por ejemplo. Aquí hay un área verde. Eso. Además de eso, este plano ya viene con información planimétrica y altimétrica. ¿Qué quiere decir eso? La planimétrica quiere decir que vienen algunas cotas principales. Las casas no todavía, a lo más va a indicar el antejardín, el tamaño del antejardín, pero nada más específico que eso, el tamaño de cada lote y los anchos de los perfiles tipo de las calles. Eso es planimétrico. Y lo altimétrico viene representado por las curvas de nivel, ¿cierto? O sea, el plano de planta de urbanización ya viene con las curvas de nivel de la topografía existente. Y con eso uno puede empezar a observar los movimientos de tierra que sean necesarios para construir las viviendas, por ejemplo, o las calles. Entonces, respecto a la información planimétrica y altimétrica, la planimetría, vamos aquí. Me cambié de... La planimetría indica los límites de los terrenos, la ubicación de los elementos, la área verde, etc. La información se entrega de manera absoluta, eso quiere decir que en los planos de urbanización vienen indicados puntos de referencia con coordenadas geográficas. O sea, viene georreferenciado. Y eso ayuda a evitar estos problemas de traslapes con los vecinos, con los sitios vecinos. Y ahí se puede detectar si el loteo cabe en el espacio disponible o no, y si están bien trazados, o sea, si están bien proyectados respecto a las calles existentes, por ejemplo. Eso también lleva, como está todo georreferenciado, a que el primer trazado, donde se trazan los ejes de las calles y las manzanas, por ejemplo, requieren de tener topógrafo, porque ya tenemos que trabajar con un sistema más preciso para poder hacer el replanteo. Necesitamos que esa persona maneje cómo se trasladan las cotas cuando están georreferenciadas y pueda trabajar con un equipo que permita hacer eso de manera rápida. ¿Ya?
siempre se ha podido hacer con los equipos antiguos, pero requiere más trabajo y más tiempo. Los equipos modernos que usan los topógrafos permiten hacer eso rápidamente. Las estaciones totales o los GPS de precisión, estacionarios. Entonces aquí ya viene con curva de nivel y nos permite identificar la zona y la cantidad de movimiento de tierra que tengamos que hacer. La altimetría se representa con curva de nivel para formarse una idea de la topografía del terreno en áreas en extensión, lo que se complementa con los perfiles longitudinales que vienen incorporados en los proyectos de pavimentación, que es el otro proyecto que viene después. O sea, la planta general ya nos permite tener una idea de la topografía, pero para poder analizarla en detalle, después tenemos que ir revisando en el resto de los planos los perfiles, si hay perfiles longitudinales y transversales por el interior de las viviendas, o sea, de los lotes de las viviendas. Tenemos que revisar el perfil longitudinal y transversal de los proyectos de pavimentación. Y aquí empiezan a aparecer una cosa que es súper importante en todo tipo de proyectos, que tiene que ver con la revisión inicial de que los distintos proyectos calcen entre sí. ¿No es cierto? Yo voy a tener esta planta general que me indica dónde van los ejes de las calles y están dibujadas las soleras y las veredas y las manzanas, ¿cierto? Y después yo voy a entrar a mirar los planos del proyecto de pavimentación, que ahí también viene un perfil longitudinal por el eje de la calzada y vienen perfiles transversales, ¿cierto? Entonces después que veo todos los planos que forman el proyecto, tengo que empezar a revisar que el proyecto de pavimentación calza con la planta general. Después tengo que revisar que el proyecto de arquitectura de las casas calza con los lotes que están puestos aquí en el plano general. Entonces, esa revisión inicial es súper importante para evitar después interferencias cuando está en construcción. ¿Por qué se dan esas cosas? Porque normalmente los proyectistas son distintos. O sea, el plano de loteo lo hace el arquitecto, ¿no es cierto? En base a lo que ve en el plano regulador, él dice ya, aquí hay una calle de servicio, que la calle de servicio tiene que medir tanto de ancho, etc. Y después le pasa esa información a otra oficina, que son los proyectistas de pavimentación. Y ellos generan sus propios planos de pavimentación. Entonces, para evitar que algún error cuando se hizo el proyecto de pavimentación se detecte en la obra, hay que revisar los planos mientras uno está armando la instalación de faena. Por ejemplo, el encargado de la obra tiene que darse el trabajo de revisar que los planos entre sí concuerden, ¿no es cierto? Antes de trazar incluso. Ya, pero me fui un poquito más adelante. Estábamos todavía en el plano de loteo, que es este que estamos viendo ahora. Claro. ¿Qué otra cosa importante dice aquí en este texto? Lo que se complementa con perfiles longitudinales que se usan como base para los proyectos de pavimentación. Ya, entonces tenemos que revisar el proyecto de pavimentación concuerde con la planta. Para el proyecto de evacuación de agua lluvia y agua servida, para eso, todos esos proyectos tenemos que ver que cuadren con lo que dice la topografía y lo que dice la planta general. Y también para las cotas o niveles de la zona donde se ubican las edificaciones. ¿Ya? Eso también es importante porque acuérdense que sobre todo para el tema de los alcantarillados es importante el nivel de piso terminado de las viviendas, ¿cierto? Eso me va a condicionar la evacuación gravitacional hacia los colectores. Entonces me tiene que calzar el plano de topografía con el plano de loteo y también con el plano de arquitectura de las casas, que los niveles de piso que vienen indicados en el proyecto, en esta planta general, calcen con los proyectos que hay que hacer después de alcantarillado y con la posición del terreno. O sea, dependiendo de la curva de nivel, es probable que para colocar las casas, si el terreno es inclinado, voy a tener que hacer una obra preliminar de emparejar el terreno, para que la casa no quede enterrada, por ejemplo. Y pueden aparecer muros de contención. Entonces, es súper importante
el revisar las curvas de nivel respecto al proyecto. Este proyecto no tiene mucha diferencia de nivel al parecer, y las diferencias de nivel están fuera del loteo. O sea, es probable que aquí, antes de hacer el loteo, ya haya habido un movimiento de tierra masivo que emparejó el terreno, que es lo ideal. No siempre sea así, por eso hay que tener ojo con eso. Bueno, aquí repito un poco lo mismo que ya les dije, les puse ahí algunas imágenes para que recuerden cómo se representa la topografía respecto a las curvas de nivel. Esto está en perfil y esto está en planta. Aquí hay otro ejemplo de un loteo con curva de nivel dibujada, con la ubicación del norte y las curvas de nivel. Por lo tanto, aquí podemos ver que dependiendo de la diferencia de nivel que hay aquí, se nos van a generar en algunas zonas, por ejemplo aquí en esta, que en esta parte hay una diferencia de nivel respecto a la otra punta del lote. Tenemos que ver si hay un plano de detalle de este terreno que me indique cómo el que diseñó la casa solucionó el tema de la diferencia de nivel. Si le hizo un murito de contención por algún lado, o a lo mejor no fue necesario y bastaba con que el terreno estuviera inclinado y se empareja a la casa nomás, con un sobrecimiento más alto, por ejemplo, que pueda absorber las diferencias de nivel. Entonces ahí ya después hay que entrar a combinar, en cambiarse entre un proyecto y otro. O sea, cuando yo analizo las curvas de nivel y veo que hay diferencias de nivel bastante grandes, tengo que ir a pensar, ¿y qué pasa con la casa? Se supone que la casa, el nivel de piso es horizontal. ¿Se me va a generar un sobrecimiento chiquitito por un lado y un sobrecimiento grande por el otro? ¿O voy a tener que hacer muros de contención del terreno completo? Tengo que ir a ver el plano de arquitectura. Y ahí tengo que empezar a entrar a analizar en más detalle. Ese es un poco el orden en que yo voy analizando el proyecto. Aquí en este ejemplo, ahí dice que es un plano de planta en que se indican muros de contención y terrazas. Muestra la ubicación de los muros de contención y los niveles de piso proyectados para las terrazas donde se emplazarán las viviendas. Su uso es indispensable para evaluar los movimientos de tierra. Entre paréntesis, esta imagen que está aquí es el proyecto que les voy a pasar para que hagamos de aquí al final del ramo. Que es un loteo que ya está... Este está... ¿En qué está este? Este ya se está terminando de construir. Está en otra comuna, sí, pero no sé, no creo que lo podamos ir a... No lo vamos a ir a ver ahora, pero ya se construyó. Es de Servio también, ¿eh? Son viviendas Servio. Ahora, si ustedes se fijan, aquí las diferencias de nivel de las curvas de nivel son súper fuertes. O sea, esta es una ladera con alta pendiente. Era tanta la pendiente que en cada lote, si ustedes se fijan, este cuadrado donde me estoy moviendo aquí, es el lote donde va una casa. Aquí no está dibujada la casa todavía para no complicar tanto el plano. O sea, aquí generaron un plano especial que es este que les estoy mostrando, que indica dónde van los muros de contención. Ustedes tienen que imaginarse, en base a estas curvas de nivel, que la pendiente aquí es súper fuerte. Me voy a salir de aquí para ver si puedo ampliar un poco ahí sí. Vamos a mirar estas curvas de nivel. Vamos a buscar aquí alguna que tenga numeritos. No están quedaron afuera los números de las curvas de nivel. Pero estas curvas de nivel están cada 1 metro de diferencia. Eso quiere decir que por ejemplo, en este lote solamente, en esta esquina hay una cota. Me parece que van bajando por acá. Entonces aquí hay una cota, aquí baja 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, 7 metros, 8 metros. Deben estar cada 50 centímetros las curvas.
Pero ya si fueran a 50 centímetros, desde esta esquina hasta esta otra, el terreno baja 4 metros. Entonces, un muro de contención salvaje, porque las casas son poco terreno, y para construir la casa yo tengo que emparejar cada sitio y ver cómo lo voy a después conectar a la pavimentación. Pues es un problema de diseño. A mí me pasa en este plano, y aquí dice que, por ejemplo, este terreno que está aquí, el nivel de piso del terreno se va a dejar a la cota 52, y la casa de al lado completita va a quedar a la cota 50. La cota de este otro terreno va a quedar a la cota 48,5, y la cota de este terreno que está acá va a ser la cota 50. Por lo tanto, entre este y este, tengo que generar un muro de contención y hacer un movimiento de tierra más o menos grandote para dejar estas terrazas planas, donde ubicar la casa. ¿Se lo imaginan, no? Así es. Estoy en mucha información. Profe, disculpe. Sí, Dice la Claudia que no se va a poder conectar a su clase. ya dígale que le vamos Lo a echar otro, que la vamos a echar de menos. ya, yo le digo. Y lo otro, para todos los compañeros, la Claudia acaba de reenviar otro correo porque el profe se equivocó. El profesor que tenemos a continuación de esta clase. Porfa, chicos, para que revisen si les llegó. Gracias, Gracias por profe, disculpe. No, Gracias por ¿tienen clase después de esta? Sí, Y Sí, ya profe. ya les confirmó que hay clase. Oiga, y mañana tenemos clase con ustedes de nuevo. No, pues, el jueves. No, mañana. Mañana. ¿Por Mañana, qué? profe, a la primera hora, y el jueves descansa usted de nosotros. Son sí, profe. los 3 días Así seguidos. que Sí. podría dejar el tema para mañana, igual, profe, si quiere. Ya. Toda esta clase dura hasta las 8:30. Así que todavía me queda un ratito. Claro. Entonces, si ustedes se fijan, aquí ya es un ejemplo un poco de una situación de topografía media exigente. Aquí están los números de las curvas de nivel. Entonces, en resumen, lo que les quiero decir es que aquí ya tienen que empezar a unificar los conocimientos de los otros ramos. O sea, para poder manejar bien un plano de urbanización, tienen que manejar temas básicos de topografía, de pavimentación, de alcantarillado, de agua y electricidad. En este mono, por ejemplo, aquí está la 60, claro, están cada 50 centímetros. La curva a nivel 60, aquí está las 59,5, las 59, están cada 50 centímetros. Aquí ya se ve el dibujo de las casas incluso. Entonces, con esta topografía yo ya no podría construir una casa de este tamaño si entre este punto y este tengo 1,5 metros de diferencia. Podría hacerlo con sobrecimientos de altura variable, ¿cierto? Pero se me complica la entrada y salida de los vehículos, por ejemplo. ¿Cómo lo conecto a las calles? Porque las calles también tienen una posición topográfica, no puedo hacer un acceso vehicular, por ejemplo, con escalones, Profe, o con una rampa muy parada. Entonces se combinan las cosas, ¿sí? pero igual habría que ver lo del PR. ¿Cuál es la altura del PR? Y a lo mejor la cuota, no sé, pues estoy 20 centímetros más abajo o 20 centímetros más arriba del PR. Saber Por eso, cuál es el PR que tengo yo para hacer claro, la curva de nivel, a lo mejor, como estamos suponiendo. ahora cuando les pase el proyecto completo vamos a poder trabajar sobre la ingeniería, y ahí vamos a ver que además de los planos, de este plano general que está aquí, va a haber un plano especial con un plano de movimiento de tierra, que eso también es poco habitual en la edificación. Es un plano de ingeniería que indica dónde hay que cortar terreno y dónde hay que rellenar terreno para poder construir estas terrazas. Ese es el plano de loteo. No es común eso, profe. No, o sea, no es común, depende de esto se da en este loteo porque el terreno era un cerrito.
Casi siempre uno tiene que sacarlo con el topográfico nomás y los NPT. Claro, o sea, cuando no es tan crítica la pendiente, uno tiene que arreglárselas con los planos de planta, con la curva de nivel y con el topógrafo para poder calcular incluso la altura de los muros. Sí. Este proyecto tiene tanta diferencia de nivel que vienen planos de movimiento de tierra, vienen planos especiales que muestran solamente los muros de contención, que aquí en este caso le estoy mostrando la imagen de eso, un plano de planta de muro de contención y terraza. No les quise poner el de movimiento de tierra porque se viene en colores y hay que verlo en el AutoCAD porque es complicado ver en planta algo que es en 3 dimensiones. Entonces, pero ustedes se hacen la idea de las curvas de nivel, y aquí le están diciendo que el nivel de esta terraza, por ejemplo, de esta terraza que forma ese patio, hay que dejarlo en la cota 52. Vamos a ver qué pasa con las curvas de nivel. Y esta curva de nivel de aquí, que acá no alcanza a salir la altura. Pero vamos a imaginarnos que en este lado puede ser la 54 y en este lado de acá la 50. Entonces, en esta esquina del terreno voy a tener que hacer una excavación, trasladarla para acá y rellenar, por ejemplo. Pero como hay otra casa al lado, se genera un movimiento de tierra masivo aquí, que saca tierra de un lado y la traslada para el otro lado para hacer las terrazas y para poder construir los muros de contención. Primero se construye, y además hay que hacer un movimiento de tierra en las calles. Hay que ir ordenándose ahí con la forma de analizar el movimiento de tierra que permita después construir los muros y rellenar donde haya que rellenar y sacar la tierra donde haya que sacarla. Entonces este proyecto de loteo tiene varias cositas que son interesantes de analizar. En este caso se complementa, además del plano general de loteo, aparece este plano de planta, que es un plano de planta especial que indica los muros de contención y las terrazas. Muestra la ubicación de los muros de contención. Lo que está achurado corresponde a las fundaciones de los muros de contención. Y aquí entre estos dos terrenos, por ejemplo, se genera también un muro de contención chiquitito. Y viene indicado ahí el tipo de muro. Muro 71, largo 15 metros, altura útil 1,5. Como es una altura más chica, esto debe venir en un plano de detalle general, que habría que ir a buscarlo. El muro de este lado dice muro 18, tipo 1, largo 15 metros, altura útil 2 metros. O sea, este muro ya es más grandecito. Este muro también es de 2 metros. Aquí hay un muro de 1,50 m. O sea, una obra que tiene mucho detalle, tanto como para trazar, como para después presupuestar. Hacer el presupuesto de esto es bastante laborioso porque hay que ir analizando distintas cosas. Aquí estamos pensando en que tenemos muros de contención por todos lados. Después vamos a ver más adelante que los muros de contención son de dos tipos. Hay un muro de hormigón armado para los muros grandes y un muro de bloques de hormigón para los muros chicos. Entonces tenemos que ubicar esto casi muro por muro para hacer el presupuesto. Y primero ver el tema del movimiento de tierra, como les decía. Ya, pero como estamos hablando en general, todavía no vamos a empezar a pensar en cómo nos las vamos a arreglar para hacer el trabajo de... El trabajo final. Claro, pucha, moví todas las transparencias, así que, bueno, el que les mandé por correo ya está correcto. Ya llegamos aquí, el plano loteo ya lo vimos. En este caso se agrega un plano de muros de contención, que también puede existir de acuerdo a cómo es la topografía del terreno, se nos puede dar ese caso. Vamos a ver un ejemplo real de eso. Después hay otro tipo de plano que son los perfiles tipo, que estos son perfiles tipo que vienen en el plano de urbanización, en el plano de loteo, que indica las dimensiones de los perfiles tipo de las calles, de manera esquemática, básicamente para ver los anchos de las calzadas, de las soleras y la distancia entre las líneas oficiales. ¿No es cierto? Entre esa línea oficial
y esa línea oficial. Cuando yo ya tengo trazadas las líneas oficiales, de ahí para adentro trazo los antejardines y la posición de las casas. Eso es independiente. Se muestran los anchos de la calzada, los anchos de la acera, la ubicación del eje de la calzada, que nos va a servir después para los replanteos. Vamos a partir nosotros con los ejes de las calzadas y vamos a replantear lo demás. La ubicación de los árboles, etc. Y esto se complementa con un perfil parecido que viene en los planos de pavimentación, que son más de ingeniería. Esto es un perfil de arquitectura, bien, bastante esquemático. El perfil de ingeniería va a venir con la topografía real, ¿cierto? Y es probable que me muestren una línea segmentada, dónde está el terreno natural y qué pasa ahí con la calle. ¿Se rellena, va sobre el relleno o va metida en un corte? Pero eso viene después en el proyecto de pavimentación. Que ese sería lo que viene después. Entró Jesús Valladares. Ya, entonces después venía lo que viene en un proyecto de pavimentación, que esto es muy parecido, es casi igual a lo que vimos en el ramo de obra piales. Cómo se indica la información de un proyecto de pavimentación. Qué cosas tiene, cómo se lee el proyecto, cómo se interpreta, a partir de un diseño geométrico que indica la posición del eje longitudinal. Bueno, eso lo podemos ir viendo en la clase que viene, que me dicen ustedes que es mañana. Entonces podríamos quedar hasta aquí con esta. Entonces, después del plano de loteo, podría haber un plano de muro de contención. Tenemos que analizar la topografía. Después tenemos que meternos en los planos de pavimentación. Los planos de pavimentación se leen, se interpretan de acuerdo a un resumen que vamos a ver más en detalle en la clase que viene, que indica la posición del eje longitudinal de la calle respecto a las líneas oficiales también. Vienen cortes tipo, que indican el alineamiento vertical, y los perfiles transversales que permiten calcular los movimientos de tierra, ¿cierto? Esto solamente de las calles porque es el proyecto de pavimentación. Vienen indicados los tipos de pavimento, de base, de subbase, todo lo que trae un proyecto de pavimentación, que eso es, incluso estas mismas se las pasé en el ramo de obras viales. Y después tenemos que meternos, no es el orden en que se construye, sino que el orden en que se estudian los planos. Después tenemos que meternos en el proyecto de obras de agua lluvia, si es que hay, colectores de agua lluvia, en las redes exteriores de alcantarillado y agua potable, y en las redes exteriores de matrices y arranques cuando, ¿no es cierto?, que comparten el espacio con la pavimentación. O sea, nosotros esto, para ejecutar, hacemos esto primero y después la pavimentación. En estas fotos que las saqué de internet, de cualquier lado en el fondo, si se fijan, hay una obra de urbanización y ya tienen construidas las viviendas. Lindo. Incluso las tienen hasta pintaditas. Lo normal es que uno haga estos movimientos de las calles cuando esto está en obra gruesa, ¿no? Cuando está en terminaciones, pero depende del que planifica la obra, ¿no? Entonces aquí primero se hacen esto y después se tira la pavimentación. Ya, entonces mañana seguimos viendo el resto de los antecedentes que forman el proyecto de urbanización. Quedamos en este, de aquí partimos mañana, proyecto de pavimentación. Eso sería. Listo, profe. ¿A qué hora nos toca mañana? Que no tengo. A la misma hora. A las 7. Sí.